Uno, muy buenas a todos ustedes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros. Ya habíamos dado algunos videos con la firma de José F. Marín y Asociados, ahora fusionada con Enlace Pensional, y seguiremos trabajando en torno a esta empresa como tal. Hoy vamos a retomar nuevamente el tema de la nulidad de los traslados a los fondos privados, que además pues ha sido una constante hoy por hoy el ver la catástrofe de las personas, porque así se puede llamar, de las personas que se trasladaron a los fondos privados. Hoy están viendo diezmada su mesada pensional fruto de ese traslado. Hemos estado escuchando con mucha frecuencia hoy por hoy al ministro de Hacienda, a los gremios económicos, a la misma academia, a organismos internacionales, las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, la OCDE, en el sentido de que urge en este país una reforma pensional. Una reforma pensional que se tiene que dar evidentemente porque hay un desequilibrio financiero en el régimen de prima media con prestación definida que hoy administra Colpensiones. Ese desequilibrio está dado pues porque todas las pensiones de este país en régimen de prima media están subsidiadas, aún las de salario mínimo, y las más altas pues con subsidios mucho más altos. Aquí podemos hablar inclusive de subsidios anuales hasta de 50, 70, 80, 100 millones de pesos, que son subsidios muy altos para algunas pensiones. Por eso urge esa reforma y por eso tendrá que darse. Dentro de las propuestas de esa reforma está dado el que se busca igualar las edades a 65 años, nivelarlas hombres y mujeres. Cosa pues complicada dentro del tema, bajar las tasas de reemplazo, que equivale a decir bajar el porcentaje de la mesada que me corresponde a mí en prima media con prestación definida. Y adicionalmente, y además pues lo peor es lo que se habla, y en el sentido de que se tiene que marchitar Colpensiones, es decir, marchitarse prima media. Y la pregunta siempre ha sido: ¿y qué es marchitar Colpensiones? Pues es cerrar las puertas, tal y como lo dicen ellos mismos, es cerrarle la puerta a los nuevos afiliados, es decir, que a partir de la nueva reforma nadie se puede volver a afiliar a prima media y todo el mundo tendrá que echar para ahorro individual. Y para el caso de las personas que están en fondos privados, pues lo que está buscando es limitarse y decir: nadie se puede volver a trasladar, es decir, todos los que están en prima media, en ahorro individual, se tendrá que quedar en ahorro individual, con todo lo que eso arrastre y conlleve, ¿cierto? Entonces, ese es el planteamiento que se viene haciendo. La idea es fortalecer, al cerrar prima media con prestación definida, no es acabar con pensiones, porque tendrá que subsistir 20, 30 años más hasta que pensionen al último afiliado que se tenga y el último beneficiario de ley que se tenga en materia de sobrevivientes. Pero sí es no permitir que nadie se vuelva a afiliar. Y en ese sentido fortalecer el sistema de ahorro individual a través, o sea, ¿y qué es lo que viene sucediendo? O sea, de que muchas personas les van a cerrar la posibilidad de trasladarse cuando se trasladaron con una información que ustedes saben fue incompleta, no fue adecuada, no fue veraz y no fue oportuna, que es lo que ordena la ley hoy en día. ¿Y por qué inadecuada? Pues estamos hablando de que en el 94, 95, con el auge de los fondos privados, aparecieron unos chicos, unas chicas, unos muchachos que contrataron los fondos privados y que la asesoría que dieron fue nefasta. Porque no hablo de todos, pero sí en un porcentaje altísimo, por no decir un 98, 99%, excluyendo 3, 4 asesores que lo hacían correctamente. La mayoría lo único que buscaba era ganarse un bono o ganarse una comisión trasladando una persona a costa de lo que fuera, a costa de que al final tuviese una mesada de miseria como es la que van a tener ahora, y no solo la persona, sino que es un núcleo familiar. ¿Por qué era una información incompleta? Pues porque no se daba correctamente, es decir, se daba parcialmente en ese sentido. Se hablaba, por ejemplo, de que una promesa de venta era la de que yo me podría pensionar anticipadamente. Y eso era incompleto, ¿por qué? Porque hasta ahí llegaba. Es que usted se puede pensionar de 50 años, porque es que en los fondos privados, diferente a prima media con prestación definida, o sea, Colpensiones,
donde necesito edad y semanas, acá no necesito ni edad ni semanas, aquí lo único que necesito es un capital. Entonces ellos decían, usted se puede pensionar de 50 años, de 52, de 53, de 55, de 48, si reúne el capital, pero no le decían cuánto capital se necesita. No le decían que hoy por hoy se está necesitando un capital aproximado entre 180 y 200 millones para financiar una pensión de salario mínimo. Entonces no decían que para yo pensionarme anticipadamente hoy, yo necesitaría mucho más de esos 200 millones de pesos. Y si difícilmente estoy llegando a acumular los 200 millones de pesos, entonces, ¿cuándo voy a pensionarme anticipadamente? Pues muy difícil, muy complicado. Tampoco decían que yo me podía pensionar anticipadamente bajo la condición de que iba a adelgazar mi mesada pensional, porque es que como esto funciona es a través de algo que se llama expectativas de vida, a través de unas tablas de mortalidad que me indican cuándo debo estarme yo muriendo. Entonces ellos van a decir que una persona de 62 años, un hombre, su expectativa de vida según las tablas de mortalidad está hasta los 83.33, algo así, y que una mujer, su expectativa de vida desde los 57 está casi hasta los 87, porque hoy los hombres, se supone, vivimos 5 años, 5 o 6 años menos que las mujeres en promedio, tal y como lo manejan esas expectativas de vida, y que esa expectativa de vida es la que me va a dar origen a mi pensión. Entonces, si yo me pensiono de 57 como mujer, me van a decir que mi expectativa de vida son casi 30 años. Es decir, que tengo que tener un capital para financiar esa pensión durante 30 años. Lo que no me dicen es que si yo me pensiono 5 años antes, entonces mi expectativa de vida van a ser 35 años. Por lo tanto, el capital debe ser mucho mayor para poder financiar esa pensión con salario mínimo al menos. Eso no lo dijeron. Entonces hoy por hoy nadie se está pudiendo, muy poquiticas personas se pueden pensionar anticipadamente, y las que lo hacen están haciéndolo a costa de sacrificar parte de su mesada pensional para usted y para su núcleo familiar, que es lo más agravante dentro de ese tema. Otra promesa de venta que hicieron fue lo primero, pues además como publicidad engañosa, era que el seguro social se iba a acabar, entonces que los aportes estarían en riesgo. Eso es del Estado, y vimos que el seguro social ni siquiera se acabó, se transformó en Colpensiones, y nadie tiene en riesgo absolutamente nada. Aquí a nadie, a pesar de que hay un déficit en las entradas que tiene Colpensiones, hay un desequilibrio financiero, el Estado está aportando algo así como 38 billones de pesos al año para poder pagar las pensiones de este país, y a nadie se le ha quedado mal, y tenga la seguridad de que a nadie se le va a quedar mal en este sentido, porque para eso está el Estado, que es el que respalda ese tema como tal, ¿cierto? A muchos también los los trasladaron con el argumento de que la pensión podía ser heredable, es decir, que eso entraba a una masa sucesoral que permitía tener una herencia a la persona que quedara, es decir, que no se iba a perder mi pensión, como si sucede en Colpensiones, y era el argumento. En Colpensiones, si a usted no lo hereda las personas de ley, es decir, sus hijos hasta los 25 años si están estudiando, su cónyuge, su compañero o su compañera, y si no tengo padres, es decir, si yo ya no tengo quien me herede, vamos a suponer que yo no tengo sino un hijo de 30 años, entonces le dicen, su hijo lo va a heredar, no tiene ningún problema, así sea a los 40, a los 50 años, va a heredar la parte de capital que usted deje cuando fallezca. Lo que no le dijeron, y eso era válido, claro, es verdad, eso va a ser parte de la masa herencial, pero si yo estoy en una modalidad que se llama retiro programado, y resulta que hay renta vitalicia en Colpensiones y hay renta vitalicia en los fondos privados, y la única modalidad que hay en Colpensiones es renta vitalicia, pero esa renta vitalicia es la misma de los fondos privados, solo que en los fondos privados hay retiro programado y hay 6 modalidades más que combinan ese retiro programado con la renta vitalicia. Y para que un hijo de 30 o de 40 años me herede a mí, o un tío o un abuelo, alguien hasta 5º grado de consanguinidad me herede, yo tengo que estar evidentemente en una modalidad que se llama retiro programado. ¿Qué es lo que no contaron exactamente? Que es que esa modalidad es efímera, es decir,
a mí me garantizan un retiro programado hasta que el capital que me vayan dando para mi pensión llegue al monto que solo satisfaga una prima, que tenga un capital que me pueda financiar una pensión de salario mínimo. Es decir, yo puedo tener 300 millones de pesos a pesos de hoy, haberme pensionado hace 8 años, y hoy estar llegando a 200. Unilateralmente, el fondo privado puede decir, un momentico, como usted ya no tiene sino 180 o 200 millones, usted en este momento, unilateralmente, el fondo privado lo traslada a renta vitalicia, y a partir de ahí ya no tiene derecho mi hijo o mi tío o mi abuelo a que me hereden. Vale decir, debieron haber sido sinceros. Mire, el retiro programado le conviene, bajo muchas condiciones, al que piensa morirse ligero. Entonces, si usted tiene su expectativa de vida y tiene 62 y piensa que se va a morir a los 65, yo le recomiendo, para que se quede su hijo con ella, quedarse en retiro programado. Pero si su expectativa y el pensar es que usted va a ser un terco que va a durar muchos años, yo no me hubiese trasladado, porque el retiro programado cambiará a futuro a renta vitalicia y lo va a cambiar el fondo. Y al estar en renta vitalicia, ya no me hereda mi hijo, ya solo me heredan los mismos de Colpensiones. Es decir, si yo soy terco y vivo muchos años, mi pensión va a terminar siendo renta vitalicia y muy seguramente salario mínimo, porque yo puedo ir con un monto de una pensión, pero como ya no tengo el capital suficiente, entonces quedará bajo esas condiciones. Otro tema, o sea, que venía sucediendo mucho es el tema de la influencia que tuvieron para trasladarme los jefes de personal, los jefes de talento humano y el mismo empleador, el mismo gerente. Trasládese para el fondo privado, que eso es lo mejor, cuando era una decisión que tendría que tomar yo autónomamente y libremente, ¿cierto? Y esa influencia afectó a muchas personas, ¿ya? O sea, el tema hoy es económico, total. ¿Por qué? Porque hoy me estoy viendo afectado en una mesada pensional. Hoy podemos decir que muchas personas que se ganan entre 2 millones y 2 millones y medio, tristemente van a quedar con un salario mínimo, porque no van a alcanzar a acumular el capital suficiente, sino para financiar esa pensión. Y muchos de ellos inclusive ni siquiera van a tener un capital de 180 o 200, y lo que van a tener que acudir es al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, donde si tiene 1150 semanas y no reunió el capital, entonces le van a decir que el Estado lo va a subsidiar, entre comillas el Estado, porque eso lo pagan los mismos afiliados. Por eso se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. Hoy casi todos los estudios están inclinados a mostrar que una persona que cotice durante 25 años con 2 millones de pesos no alcanzará sino a reunir el capital para pensionarse con un salario mínimo. Y lo estamos viendo. Personas hoy con salarios promedios entre 10, 12 millones de pesos, donde su mesada pensional está quedando en 2 millones, 2 millones y medio. Ahí es donde el amor verdadero de la esposa como que vale. Porque es que uno llegar a la esposa y decirle, uno se casa con ella con unos muy buenos salarios y diciéndole que yo me gano 10 millones durante 10 años, y llegar a decirle que finalmente ya no le puedo seguir aportando al núcleo familiar 10 millones y no 2 millones. El amor ahí es donde es verdadero, porque en muchas ocasiones la esposa tenderá a decir, ¿y yo qué voy a hacer con 2 millones si yo tenía otros beneficios adicionales? Y es el núcleo familiar el que va a sufrir ahora a través de su calidad de vida, que se va a ver muy desmejorada con ese tema, porque es que el problema es económico, y repito, es de estómago, y lo que le está pegando es a la mesada pensional, y esa mesada pensional no solo me pega a mí, sino a todo el núcleo familiar, a través de, ustedes han escuchado lo que es el mínimo vital, que no se podría haber afectado, y la Constitución, siempre se habla en muchas sentencias de que el mínimo vital no puede ser afectado. Pues está viéndose afectado. Es que el mínimo vital no es el salario mínimo. El mínimo vital es aquel salario que ha venido bajo muchas condiciones permitiéndome una subsistencia y un nivel de vida. Entonces, si yo vengo ganándome 10 salarios mínimos durante los últimos 10 años, el mínimo vital mío son esos 10 salarios mínimos. Es decir, son 7, 8 millones, 10 millones lo que yo esté devengando. El mínimo vital no es el salario mínimo como tal. Hoy entonces, la verdad es que la única posibilidad para las personas que tienen más de 47 años, o mujeres o hombres más de 52, es trasladarse a través de una demanda de nulidad de la afiliación. El Consejo de Estado nos abrió una puerta al decir en alguna de las sentencias de la sala laboral que no era posible trasladarse si yo, según el artículo 13 de la ley 797, no era posible trasladarse si yo estaba a menos de 10 años de obtener mi pensión.
pero que sí era posible retornar o volverse. Esa es la figura que estamos apelando hoy, donde le decimos, a mí no me importa cómo llegue, pero la idea es devolverme a Colpensiones, donde una pensión de 10 millones de pesos en promedio, que un fondo privado hoy divinamente le está ofreciendo 2 millones y medio, en Colpensiones podría ser 5 millones y medio, 6 millones, inclusive hasta 8 millones, y yo alcanzo el 80% con una densidad de semanas considerable, es decir, cuando tengo muy buenas semanas. Entonces la diferencia entre una mesada y otra es considerable. Por eso las demandas hoy se están presentando bajo este sentido, y el esquema es que ya se están ganando, y se están ganando porque ya apareció el tema en el sentido de que la carga de la prueba ya se la están dando tal y como lo dice el Código Civil, el artículo 1604, y es que la carga de la prueba la debe tener aquel quien utiliza la información, quien da la información, y en este caso, no como venía pasando hasta hace algunos meses, de que la carga de la prueba me la estaban dando a mí, y por lo tanto las demandas era muy complicado ganarlas, porque era muy difícil para el afiliado aportar las pruebas de decir, a mí me engañaron, a mí me trasladaron con engaños, con una información que no fue veraz, completa y oportuna. Además de que ni siquiera me hicieron una proyección pensional. Hoy por hoy la norma dice que a mí me tienen que hacer una proyección y determinar. Tengan la seguridad de que si a ustedes le hacen una proyección pensional, usted se gana 2 millones y medio y le dicen que usted se puede pensionar anticipadamente, que el mismo Colpensiones, que el Seguro Social se va a acabar, que a usted le heredan eso, que eso no se va a perder, pero terminan diciéndole que va a quedar con una pensión de miseria, de salario mínimo, usted no se traslada, usted se queda ahí. Y fue lo que no hicieron. ¿Qué no se podía hacer? Claro, hay unos supuestos fácticos que se pueden utilizar de acuerdo a algunos parámetros. Si yo puedo establecer, si me sigo ganando el mismo salario, cuánto voy a quedar devengando de pensión, porque precisamente eso se puede manejar como tal, y hay unas fórmulas que lo permiten hacer. En Colpensiones, unas fórmulas matemáticas, y hay unos supuestos que se hacen en los fondos privados con su núcleo familiar y con los salarios que tengo, cuánto podría ser el nivel de ingresos y cuánto mi expectativa de vida, y determinar cuánto va a ser mi mesada, que va a ser de miseria, porque es que la verdad las mesadas van a ser de miseria. O sea, hagan un estudio y compruébenlo en los fondos privados, háganme una proyección de mi pensión y ustedes van a ver que una pensión de 10 millones difícilmente llegará a 3, cuando en Colpensiones podría llegar divinamente a 7, 8 millones de pesos. Entonces, es la demanda de nulidad la que estamos buscando a través de esos vicios en el consentimiento y que no hubo un buen consejo. Esas demandas están prosperando hoy, fruto de que ya se está apelando a lo que está diciendo el Código Civil en su artículo 1604, y es que la carga de la prueba recae sobre quien la dio. Entonces ya no soy yo el que tengo que demostrar que me engañaron, sino que es el fondo privado el que tiene que demostrar que no me engañó a mí. Y si ustedes vieran las respuestas de los fondos, es decir, no saben ni a quién mandaron. Ellos dicen es que la asesoría fue correcta, fue la adecuada, fue oportuna. Demuéstramelo pues con documentos. ¿Dónde está la proyección que ellos me hicieron? ¿Dónde tienen algún documento soporte que demuestre? No, es que llevaron folletos, nada. Ahora algunos argumentos que están dando los fondos privados son el mismo formulario de afiliación, donde dicen, no, es que si firmó el formulario eso fue libre y espontáneo y voluntario. Sí, eso sería muy libre y voluntario, como nos lo estableció algún juez de la República, si en el formulario dijese, se le hizo una asesoría en este sentido, su mesada pensional se le hizo la proyección correspondiente y se le hizo la comparación con prima media. Pues si eso estuviese establecido en el formulario, seguramente eso sería muy válido para decir que fue libre y voluntario. No, el formulario se firma donde dice nombres, apellidos, salarios, empresa donde trabajo y dirección donde estoy, pare de contar, y yo lo firmé, sí, pero la información adicional que me dieron fui engañado brutalmente, fui engañado porque no me dieron, vuelvo y repito, una información como lo ordena el manual hoy para el consumidor financiero, que debe ser oportuna, veraz, completa, que lleve a determinar las verdaderas consecuencias de yo trasladarme y no de afectarme a mí y a mi núcleo familiar a futuro. Yo cómo voy a salirle a mi esposa hoy diciéndole que mi mesada pensional, o que yo sigo haciendo un aporte cuando tengo 62 o tengo 57, y que lo que voy a entrar a mi hogar van a ser 1,5 millones de pesos cuando yo venía ganándome 7, 8. Es absurdo. Cuando en prima media pues no será al 100%, pero es una pensión que al menos uno diría es digna.
Alguna persona en estos días estuvo conmigo buscando una asesoría, tenía 61 años y le hicieron la proyección de su mesada. Él se gana hoy 11 millones y siempre ha estado por ese lado, siempre ha estado por ese lado. Y le dicen que va a quedar con una mesada pensional de 1.700.000 porque su esposa es muy joven, porque además es un pecado tener o un compañero o una compañera o una esposa o un esposo más joven en un fondo privado, porque eso le pega directamente a la pensión. Esta persona me decía, venga, es que 1.700.000 no alcanza ni para pagar una de las cuotas que yo debo en el banco, entonces ¿cómo voy a vivir? Si yo venía con un nivel de vida específico, ¿cierto? Y determinado a través de unos parámetros de sueldo, de salario, y ahora me van a ofrecer una pensión de miseria. Entonces, esto todo va incluido dentro de la demanda, porque al juez hay que incluirle la proyección pensional y decirle, y pienso que es lo que más los está alertando, el engaño total que se dio, sumado a que ni siquiera me hicieron una proyección pensional, porque tengan la seguridad que el juez está viendo hoy la proyección de las mesadas, y estamos viendo mesadas de 2 millones en el fondo privado, cuando quedarían con 9 y 10 millones de pesos en prima media, mesadas de salario mínimo en un fondo privado, cuando en el Colpensiones quedarían con 1.800.000, 1,5 millones de pesos, mesadas de 2 billones de pesos, cuando en Colpensiones quedarían de 7. Yo pienso que esa diferencia abismal la ve el juez y dice, venga, pero es que evidentemente si a esta persona le cuenta qué es lo que va a suceder a futuro con él, jamás se traslada. A esto le estamos sumando en la demanda de nulidad por vicios en el consentimiento, situaciones como la que está, la presentada por la Superintendencia Financiera, que viene manifestando, y es que da hasta risa mirar, que apareció la circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, que hoy está diciendo que se debe garantizarse y hacerse un doble asesoramiento pensional. Es decir, si yo me voy a trasladar de Colpensiones a un fondo privado, a mí me tuvo que haber asesorado Colpensiones y me tuvo que haber asesorado el fondo. Yo tengo que presentar la certificación de que me hicieron mis análisis y la proyección de mi mesada pensional en cada uno de los casos. Y ahí es donde pues me están brindando una garantía. ¿Y sabes qué dicen? O sea, dice la circular, con el fin de garantizar que las personas que decidan trasladarse de régimen tengan las garantías suficientes. Lo que está diciendo la superintendencia es que entonces no había garantías. ¿Y por qué vienen a crear el doble asesoramiento pensional dando garantías 20 años después de que nació la ley 100? Por favor. Entonces, ¿qué pasó con las otras personas que se trasladaron durante 20 años atrás y no tuvieron esa garantía? No hubo principio de igualdad. Eso lo estamos incluyendo también en la demanda pensional como tal. Ya. Nada, o sea, yo los invito a que todas las personas que tengan hoy 47 o 52 años y son hombres, 47 y son mujeres, busquen la posibilidad de trasladarse con nosotros, con nuestra firma, con Enlace Pensional o con cualquier otra, pero que busquen la oportunidad, porque hoy las demandas están teniendo una alta probabilidad de ganarse, pero altísima, o sea, muy alta, y están saliendo en forma constante, pues sobre todo estamos hablando del eje cafetero, en el valle también están empezando a salir, y la idea es buscar que eso suceda. Yo los invito a que se comuniquen con nosotros o con su abogado de confianza, pero busquen trasladarse a futuro. Para terminar, quiero decirles que nosotros podemos dar algunas capacitaciones. Si ustedes trabajan en un hospital, si trabajan en una empresa cualquiera y necesitan una capacitación en cualquier parte del país, búsquenos, nosotros podemos ir y darles la asesoría permanente. Hablen con el jefe de recursos humanos, diga que se comunique con nosotros y nosotros totalmente gratis podemos asistir y darle la charla oportunamente, al menos que les advierta y les abra los ojos sobre la situación que están teniendo ahora. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan por Facebook. En ambos estamos como Enlace Pensional. Asimismo, quiero que los que deseen registrarse en nuestra página web lo pueden hacer a través de enlacepensional.com, donde les podemos empezar a llamar y a resolver las dudas que ustedes tengan oportunamente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y quedamos atentos a una próxima conferencia. Muchas gracias.